Ciencias en torno a dos casos penales que conciernen a la presidenta Dina Boluarte. Naturalmente sabemos que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución todos estos casos pueden dar lugar a investigaciones, pero no a acusaciones. El distingo es importante tenerlo en el espíritu, pese a que hay constitucionalistas, doctor Carrión, usted nos dirá por qué, que sostienen que acusación e investigación significaba lo mismo desde que se introdujo esta reserva, esta inmunidad del jefe de Estado en las constituciones del siglo XIX. Explíquenos, por favor, si es verdad que se puede decir que es lo mismo investigar que acusar. Muy buenas noches, antes que nada, Fernando. Gracias por la invitación. En efecto, durante los últimos meses se ha discutido con mucha intensidad el término acusar, consignado dentro de nuestra Constitución, y si ello amparaba, Fernando, que se pueda no solamente investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, sino también acusarla. Es decir, que ya la Fiscalía, luego de culminada la investigación preliminar, podía denunciar constitucionalmente a la presidenta ante el Congreso de la República, y si el Congreso de la República podía saltarse esa prohibición de que no se podía acusar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. La interpretación ha sido variopinta, ¿no? Recordemos los anteriores gobiernos en los cuales incluso el término acusar se utilizaba como un sinónimo de investigar. Es por eso que a los presidentes de la República no se les investigaba ni siquiera preliminarmente. Luego vino... Esa doctrina quedó rota con decisiones tomadas. ¿Cuándo y por quién? Bueno, con el gobierno de Vizcarra, ¿no? Recordemos de que Zoraida Ábalos fue quien en un principio abrió una investigación en contra de Martín Vizcarra. Fue la primera vez fue la que primera una vez fiscal de la Nación investigaba. Simplemente abría la investigación, porque luego ella en una disposición al final de esta resolución señaló de que se suspendía la investigación hasta que culmine su mandato presidencial. Pero quedaba abierta. Suspendida, pero abierta. Abierta, pero suspendida hasta que culmine su gobierno. Sin embargo, ya luego en el gobierno de Pedro Castillo, ya la interpretación cambió radicalmente, porque ya no solamente se permitía abrir una investigación en contra de un presidente, sino también investigarlo preliminarmente, aún esté en el ejercicio de sus funciones. Así es que la interpretación fue flexibilizando. Patricia Benavides. Y eso lo hizo precisamente Patricia Benavides, en la cual flexibilizó este término acusar. Empezaba sin investigar a un presidente, luego se flexibilizó con suspenderla y finalmente ya se habilitó con el término para que un presidente sea investigado. Pedro Castillo tuvo muchas investigaciones durante su gobierno y luego... Todas tienen que ser hechas por la fiscal de la Nación porque tiene un rango de aforado. Es la competente, la fiscal de la Nación, la única que puede investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Lo hizo Patricia Benavides y ahora, por ejemplo, lo hace Delia Espinosa respecto a la presidenta Dina Boluarte. Pero ya en este gobierno se fueron repitiendo las investigaciones. Ya no era solo Castillo, sino ahora le tomó la posta a Dina Boluarte con múltiples investigaciones encima. Y claro, muchos constitucionalistas cuestionaron también el hecho de que un presidente pueda ser investigado en el ejercicio de sus funciones. Ernesto Blum es uno de ellos, ¿no? El que señaló que no se debía, aunque en el gobierno de Pedro Castillo era de otra idea. Sí, pues. Sin embargo, luego con el gobierno de Dina Boluarte cambiaron de alguna manera la interpretación. Y de hecho está pendiente... Y algunos de ellos de facto han pasado a defenderla, ¿no? Y algunos de ellos de facto han pasado a defenderla, pero de hecho, Fernando, existe un recurso de competencia, de demanda competencial ante el Tribunal Constitucional que ya debería de resolver. Es más, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, dijo que este caso debía resolverse en mayo. Estamos ya junio y aún no sabemos cómo el Tribunal Constitucional se va a pronunciar respecto a si es posible o no que un presidente en el ejercicio de sus funciones sea al menos investigado preliminarmente. La tesis que manejó el Poder Ejecutivo y que llevó al Tribunal Constitucional era de que más bien no se debía de investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones por múltiples razones. Una de ellas es de que el abocamiento exclusivo a temas de gobierno y no necesariamente actos de defensa, porque vemos de que más bien la presidenta Dina Boluarte, así como en la época de Pedro Castillo, gran parte de los días pasaban más bien despachando con sus abogados para las defensas de sus casos y no necesariamente gobernando para todos los peruanos. Ahora, usted ha hecho referencia a esa situación, a esta problemática que ha dado lugar a una iniciativa de la señora Boluarte, presidenta de la República, para plantear una demanda competencial del Ejecutivo contra el Poder Judicial y la Fiscalía al mismo tiempo. Pero el Tribunal Constitucional viene dilatando. Dicen ya estamos a punto, ya hemos deliberado, ya hay un ponente y esto y lo otro, pero no
se pronuncie. De hecho, la propia presidenta del TC dijo que esta resolución debía de salir en mayo. Estamos junio y aún no se emite. Entiendo de que debe haber un debate, bueno, que siempre existe dentro de los miembros del Tribunal Constitucional, porque necesitan ellos por mayoría tomar una decisión al respecto. Pero yo creo que es muy problemático porque el día de hoy, por ejemplo, Dina Boluarte tiene varias investigaciones abiertas. Si el Tribunal Constitucional decide darle la razón al Poder Ejecutivo, entonces estas investigaciones tendrían por sí ya que suspenderse hasta que la presidenta Dina Boluarte culmine su mandato. Veamos también la otra hipótesis de que no le den la razón al Ejecutivo y que simplemente queden las investigaciones abiertas como actualmente lo están haciendo. Solamente podrían ser investigaciones preliminares y no podrían dar lugar a una acusación. Y eso es importante puntualizarlo, Fernando, porque hasta el día de hoy, digamos, la interpretación flexible que ya se le ha atribuido a este término acusar implica pues cierto límite incluso lingüístico, ¿no? Porque una cosa es, digamos, investigar preliminarmente, pero ya cuando pasa a manos del Congreso, lo que el Congreso tiene que hacer es habilitar si la denuncia constitucional, si la acusación que ha presentado la Fiscalía es procedente o no. Y yo creo que ese sí es el límite que impone la Constitución. Ahora, ¿qué diligencias se pueden llevar a cabo en el curso de una investigación preliminar? Porque la tesis tuya es sí se está procediendo a una investigación preliminar. ¿Qué diligencias? Hemos visto que se han practicado allanamientos, una vez en Palacio de Gobierno de Pedro Castillo, una vez en su domicilio privado. Yo creo que hay allanamientos incluso por la fuerza de derribar la puerta cuando no colabora la persona allanada, ¿no? El caso de Dina Boluarte es paradigmático, ¿no? Entraron a su domicilio, recordemos esa escena incluso que le generó luego problemas al equipo especial de la DIVIAC. En particular, que perdió el puesto en la policía. Claro que sí. Entonces, esas diligencias son posibles de realizarse en tanto no se ordene la detención de un presidente porque sí tiene inviolabilidad de arresto. Pueden realizarse todas las demás diligencias, citaciones a testigos, diligencias de exhibición de documentos, allanamientos, que lo hemos visto seguido en el gobierno de Pedro Castillo y también en el domicilio de la presidenta Dina Boluarte. ¿No había habido nunca antes? Que yo recuerde, no, porque recuerda... Vizcarra, nada. No, ninguno. Y es más, ¿no? Como recién esa interpretación flexible de la investigación se ha dado con Vizcarra, pues entonces no hay experiencias previas en las que un presidente haya estado en una situación como esta, es decir, con el domicilio allanado, o entrando a Palacio Presidencial, como casi todos los lunes, siempre en el gobierno de Pedro Castillo, ¿verdad? En la que se solicitaban la exhibición de documentos o algún tipo de registros en Palacio Presidencial. Pero todas esas diligencias al día de hoy, Fernando, son posibles de realizarse. Muy bien. Entonces, usted nos ha explicado el marco normativo procesal penal. Ahora vayamos a dos casos específicos que le conciernen a la señora Boluarte. El primero tiene que ver con el llamado cofre. El cofre es el seudónimo, la palabra como se designa a un auto presidencial, conocido por su fortaleza y su potencia. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que se sospecha que puede haber hecho ese famoso cobre bajo autoridad de la presidenta Boluarte? La hipótesis de la Fiscalía, por la cual incluso ya formuló acusación, Fernando, es de que el auto... acusación? Si estamos de acuerdo que no puede acusar al presidente. No, lo formuló ante el Congreso de la República. Digamos, la denuncia la ha acusado. A la presidenta Dina Boluarte y también ha incluido en ese documento... Pero no se puede acusar al presidente desde el punto de partida, se puede investigar. No, lo que sí puede hacer la Fiscalía, Fernando, es culminada la investigación preliminar, derivar esta investigación al Congreso de la República. Eso ya lo hizo y ya está terminada la investigación preliminar. Y ese es precisamente el motivo por el cual el día de hoy la defensa de la presidenta Dina Boluarte se desistió de un recurso en el cual ellos solicitaban que se cierre la investigación. Esto sucedió incluso en mayo. Entonces, como ya no tiene sentido de que se obligue a que se cierre la investigación, porque ya se ha elevado precisamente este documento, se ha derivado la investigación al Congreso de la República. Es una decisión tomada por el abogado de defensa de la señora Boluarte, ¿no? Sí, Juan Carlos Portugal. Juan Carlos Portugal. ¿Qué es lo que ha solicitado la justicia? Bueno, lo que en rigor informa este tipo de recursos es de que la defensa de la Dina Boluarte solicitó en su oportunidad que ya se cierre el caso del cofre, porque ya habían pasado más de 90 días. ¿Solicitar? Sí, es posible
porque se apela al plazo razonable, Fernando, y porque la Fiscalía... ¿Cuál es el plazo razonable en este caso? En este caso era el de 90 días que había señalado la misma Fiscalía. Entonces lo que hizo la defensa es, mire, nos hemos ampliado, nos estamos excediendo en el plazo y solicita al Poder Judicial de que esta investigación se cierre. En una primera oportunidad de mayo no le dieron la razón, dijeron no, es que el caso tiene que seguir. Sin embargo, si el caso ya es derivado al Congreso de la República, entonces ya no tiene mucho sentido seguir solicitando de que la investigación se cierre, porque en rigor ya está cerrada, al menos en el caso del cofre. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ya ha formulado una denuncia en contra de Dina Boluarte por el delito de encubrimiento, es decir, sustraer supuestamente a Vladimir Cerrón de la persecución pública en el auto presidencial, y también en contra de Juan José Santibáñez por el delito de omisión de denuncia, porque la Fiscalía, porque la Fiscalía parte de la hipótesis de que él, siendo ministro del Interior y estando enterado precisamente a raíz de las conversaciones que se filtraron, que mantuvo el ministro con el famoso capitán Yarlequé, la Fiscalía sostiene de que él debió denunciar estos hechos estando enterado de que el auto presidencial había servido para... ¿Conocemos el documento que ha presentado ante el Congreso la Fiscalía? Bueno, simplemente se han ventilado ya datos generales de los delitos por los cuales se ha formulado esta denuncia. Pero no se ha publicado. ¿Es un documento privado? No, es un documento que en realidad ya, si uno lee algunos artículos de la prensa, hay apartados ya en los cuales... ¿Uno puede entrar a la página del Ministerio Público y ver el documento en su conjunto? No, es que eso, digamos, eso corre por un camino reservado. Solamente se informa al Congreso de la República, y es el Congreso de la República quien ya tiene que pronunciarse al respecto. Y decide sobre la privacidad o no de ese documento. ¿Qué es lo que la Fiscalía ha dicho al Congreso respecto al resultado de sus investigaciones en relación al encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón? Lo que sostiene la Fiscalía aquí, Fernando, es de que sí existen suficientes elementos o indicios, al menos en esta primera etapa, ¿no?, de que hacen o que sustentan la hipótesis de que en rigor sí sirvió el auto presidencial, es decir, el cofre, para trasladar a Vladimir Cerrón y con ello promover su sustracción de la justicia. Eso es lo que señala la Fiscalía presentando. ¿Qué indicios hay? Bueno, el tema, los testimonios, por ejemplo, del chofer del auto, ¿Pero el chofer dijo que él vio a Cerrón? No, de ninguna manera, no dijo que lo vio, pero que la Fiscalía parte de esa hipótesis de que en rigor tampoco tendría que él haberlo advertido, sino que sirvió para sustraerlo de manera subrepticia de la persecución. ¿Pero qué indicios hay para investigar a la señora Boluarte por eso? Los indicios también se concentran en la versión que se manejó respecto a que el ministro del Interior sabía de que en rigor sí había sido sustraído Vladimir Cerrón de la persecución pública. Si me preguntas, Fernando, que hay un testimonio en el cual en efecto declaran de que han visto a Cerrón en el carro, en el auto presidencial, pues no existe nada de ello. La Fiscalía, en base a estos indicios, digamos indicios por ahora débiles, porque nos encontramos frente a una primera etapa de investigación, ha concluido en base a estas premisas de que en efecto sí se produjeron estos hechos. Pero no significa de que esto ya derive, Fernando, en una sentencia condenatoria. Significa de que simplemente ya se agotó la primera etapa en la que se tienen que recabar evidencias y realizar actos urgentes de investigación, pero que en el transcurso, si es que, por ejemplo, ya culmina su mandato Dina Boluarte y el Congreso en efecto habilita que se pueda seguir investigando este caso, podrían incluso conllevar al archivo si es que no se tienen más evidencias que las que se han presentado al día de hoy. Porque no existe, por ejemplo, un testimonio de haber observado directamente a quien se le favoreció con la sustracción de la justicia, o si es que en efecto él tuvo contacto con la presidenta. La Fiscalía parte de una hipótesis por ahora simple, sencilla, que según ella pues amerita seguir siendo investigado en una etapa que sería ya la preparatoria. ¿Cómo se llama el delito en que habrían incurrido la señora Boluarte, el señor Santibáñez o quienes hayan participado en este encubrimiento? Son dos los que están incursos dentro de este pronunciamiento final de la Fiscalía. A la presidenta Dina Boluarte, Fernando, se le imputa el delito de encubrimiento real, de encubrimiento personal. Es decir, sustraer a una persona de la persecución pública o favorecer su sustracción. En este caso, precisamente a Vladimir Cerrón. Y en el caso del exministro Juan José Santibáñez, se le imputa el hecho de él, teniendo conocimiento de este delito, no haber denunciado ante
las autoridades. Es por eso que el delito que se le imputa es el de omisión de denuncia. ¿Y cuántos años están previstos en nuestro Código Penal para el que incurriera en esos delitos? Son delitos que no necesariamente son graves. Por ejemplo, el delito de encubrimiento personal implica de 3 a 6 años, salvo sea la persona la encargada de vigilar o el custodio. Ahí sí puede ser agravado y llegar hasta los 10 años, pero en este caso solo hablamos de 3 a 6 años. Y el otro delito, que es el de omisión de denuncia, es uno de los más sencillos, que puede llegar hasta los 3 años. La omisión de denuncia. Exactamente. No hay una participación directa, no se le reproche eso al señor Santibáñez. No se le reproche eso, sino haber tenido sí conocimiento de esta irregularidad, de esta ilicitud, y no haber advertido a las autoridades, más siendo él ministro ya del Interior. Y estas conversaciones pues salieron a la luz a raíz de lo que el capitán Culebra filtró precisamente a la prensa, ¿no? Tenemos evidencia ya de que esa grabación presentada por abogado del capitán alias Culebra ha sido objeto de un peritaje. Sabemos que la voz de Santibáñez, él negó en todos los tonos, ¿no? Lo sigue negando hasta el día de hoy. Han solicitado una serie de peritajes, sobre todo para, por ejemplo, confirmar o no la fiabilidad de la fuente de la que se tomó esa grabación, pero lo que faltaría seguidamente sería más bien la homologación de voz, es decir, si realmente pertenece o no a Juan José Santibáñez la voz que precisamente se ha recogido dentro de esta grabación. Pero son pericias que hasta ahora no se están realizando. ¿Por qué no? Bueno, porque en cierta parte tampoco participa la propia defensa de Juan José Santibáñez, han pedido una serie de diligencias y yo creo que ya la estrategia está definida desde el principio, Fernando, porque él mismo señaló de que no era su voz, de que había sido recortado, de que no eran los originales. Entonces yo creo que pasa más por una defensa formal de cuestionar absolutamente la fuente de prueba en la que se ha basado este audio y que simplemente van a tratar de descalificarla durante todo el transcurso de la investigación. De acuerdo. Son los dos únicos temas en los cuales hay una investigación preliminar avanzada: encubrimiento del señor Cerrón y colaboración con la fuga de un requisitoriado por la justicia, ¿no? Esos son los dos únicos delitos que ahora se están imputando dentro de este caso el cofre, pero además han habido algunas otras versiones que la Fiscalía tendrá que explicar en algún momento, ¿no? Porque dijeron que no necesariamente se había dirigido a un lugar sino a otro, y habían otras personas más bien que estaban llevando o que estaban en el cofre, en el auto presidencial. Son algunas cuestiones que todavía no calzan dentro de la propia imputación que sostiene la Fiscalía. Y además a veces la Fiscalía también toma decisiones en base al tiempo, porque ya no le alcance el tiempo para realizar o desplegar más actos de investigación, porque claro, tenían ya el plazo vencido. ¿Pero qué más hubieran podido hacer? ¿Han tenido cuánto tiempo? Bueno, por ahora 90 días y un plazo adicional que les dieron. Mucho más. 90 claro días. Que sí. Esto, lo del famoso condominio Mico nos remonta a mucho más de 90 días, ¿no? Son muchos más días los que ha tenido. Es por eso que ya a la Fiscalía tampoco le quedaba opción de cerrar de una vez la investigación. Yo creo que es un caso, para decirlo así, probatoriamente débil, Fernando, ¿no? Pero será ya la Fiscalía en la habilitación en la siguiente etapa quien tendrá que decidir si archiva o sigue con la investigación. Lo más probable es que el Congreso considere que debe archivarse esta denuncia. Hay algunas denuncias que ya el Congreso de la República ha archivado. De hecho, no es la primera que se presenta por parte de la Fiscalía ante el Congreso de la República. ¿Cuáles son las que ha archivado ya? Por ejemplo, no tengo conocimiento de cuál es archivado, pero sí, por ejemplo, lo que la Fiscalía formuló respecto al delito de homicidio. Recordarás el tema de las protestas sociales, ¿verdad?, en contra de la presidenta. También ya formuló otra acusación en contra de la presidenta por el caso del Huayqui, del gobernador, por el delito de cohecho, y también ahora últimamente por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces hay una serie de investigaciones que ya la Fiscalía ha culminado y que las ha derivado al Congreso de la República, y será el Congreso de la República. No pueden abrirse más, están cerradas por decisión del Congreso. No, el Congreso de la República tiene que pronunciarse al respecto. Si ya las ha archivado, pues simplemente tendrán que esperar hasta que culmine el gobierno de Dina Boluarte, y en ocasiones lo que sí puede hacer el Congreso de la Fiscalía es, en base a una evidencia o indicio adicional, abrir nuevamente la investigación que archiva el Congreso de la República. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Andy Carrión, por estar acá y aclararnos el marco normativo y el contenido específico de investigaciones respecto de una eventual responsabilidad de Dina Boluarte en contribuir a que se sustraiga de la justicia el señor Vladimir Cerrón, el hecho que está desaparecido hace una cantidad considerable de tiempo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y recibiremos después a la responsable de las Américas en el Observatorio de Derechos